Buenos días, hoy vamos a trabajar la última clase de nuestra unidad temática número 4 llamada Corrientes Fenomenológico-Existenciales. En la clase de hoy nos vamos a dedicar al pensamiento de Abraham Maslow, que es uno de los representantes más importantes de lo que comenzamos a ver la clase anterior como psicología humanista o tercera fuerza. Para ello, al igual que con la clase de Olpor, vamos a trabajar una fuente primaria y una fuente secundaria. La fuente primaria se va a llamar Hacia una psicología de la salud, texto escrito por el propio Maslow, y la fuente secundaria es un capítulo de un libro de Alberto Vilanova que se llama Contribuciones a la psicología clínica, donde trabaja los autores que responden, digamos, a este modelo de la psicología humanista. Ustedes vieron la clase pasada un capítulo que Alberto Vilanova trabaja respecto de Allport y hoy vamos a ver un capítulo que Alberto Vilanova trabaja respecto de Abraham Maslow. Comencemos entonces. La psicología humanista, o también lo que nosotros conocemos como tercera fuerza, habíamos visto que surge hacia fines de la década del 50, principios de los 60 en Estados Unidos. Sus representantes más importantes, un viejo Gordon Allport. ¿Por qué decimos viejo? Porque, como vimos en la clase anterior, Gordon Allport comienza su producción teórica en la década de los 30, muy crítico de lo que tenía que ver con el furor de la psicometría y de la medición a partir de los desarrollos de los test mentales, muy crítico del conductismo, pero sobre todo muy crítico del psicoanálisis. En la década del 60 se va a incorporar a este movimiento de la psicología humanista, que en los últimos años de su vida. Por lo tanto, nosotros consideramos a Allport no solo como un representante, sino también como un antecedente de la psicología humanista. Carl Rogers, que es otro de los representantes que va a desarrollar todo un modelo psicoterapéutico basado en este enfoque, y sobre todo Abraham Maslow, que es el autor el cual vamos a trabajar en esta clase, algunas de sus ideas principales y de sus desarrollos teóricos. Como habíamos visto con Danziger, los norteamericanos no solo crean las asociaciones y las carreras, sino que también desarrollan las primeras revistas en el marco de lo que nosotros hemos visto el funcionalismo y el pragmatismo de fines del siglo XIX y principios del XX. En el caso de la psicología humanista, en la década de los 60, no va a ser la excepción, sino que también los norteamericanos van a crear la primera asociación de psicólogos humanistas, también la primera revista de psicología humanista, y van a a desarrollar la primera reunión de los psicólogos humanistas de esta asociación en los años 60. Como como plantea un historiador español llamado Helio Carpintero, este movimiento que se va a desarrollar y se va a aglutinar en torno a esta asociación de psicólogos humanistas, pero también en torno a esta revista de psicología humanista, le van a conceder prioridad a la validez de la experiencia humana, a los valores, a las intenciones y a los significados de la vida, concibiendo que tanto las corrientes conductistas como las corrientes psicoanalíticas no le daban lugar justamente a esta validez de la experiencia humana, a los valores, a las intenciones ni a los significados de la vida. Por eso esta psicología humanista se va a posicionar como la tercera fuerza, justamente en contra de estas otras dos corrientes que, como nosotros vimos, hegemonizaban la escena psicológica norteamericana, tanto en el ámbito académico, como es el caso del conductismo, como en el ámbito clínico, como es el caso del psicoanálisis. Como vimos en la unidad número 1 de nuestra asignatura, para poder abordar cualquier autor o cualquier teoría, nosotros debemos abordarlas como objetos de análisis históricos. Y para abordarlas como objetos de análisis histórico, recordemos que es importante que
tengamos las herramientas para poder pensar cuál es el contexto más amplio de surgimiento de estas corrientes y que hace que los autores sean actores que emergen en un determinado contexto social, político, económico y cultural y que responden a determinadas demandas sociales. Esas son las herramientas que nosotros vimos de la historia crítica y que de alguna manera Danziger nos presentaba como modelo. Nosotros desde la cátedra, como ustedes han visto, intentamos trabajar desde esa línea, por lo tanto, en esta clase no va a ser la excepción y vamos a entender a la psicología humanista o a la tercera fuerza también como emergente de un contexto social, político, cultural más amplio que se da justamente en Estados Unidos en la década del 60. Como nosotros habíamos visto la clase anterior, habíamos observado cómo en ese momento en Estados Unidos había un cuestionamiento de ciertos valores tradicionales como el éxito a cualquier precio, el materialismo, lo que se concebía como la mecanización de la cultura occidental, la dominación de unos países sobre otros, la violencia en su forma más extrema, encarnada, podríamos decir, en lo que eran las guerras, ¿sí? Eh, el tema de los recursos naturales y el equilibrio ecológico del planeta, la protesta justamente contra la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Kennedy, son todos hitos en la conciencia social que van a habilitar la búsqueda de nuevos horizontes políticos, de nuevos horizontes éticos, pero justamente de nuevos horizontes teóricos. Y ahí aparece la psicología humanista para dar respuesta y para dar una clave explicativa a todos estos fenómenos. De hecho, cuando ustedes lean la ficha de cátedra también que hemos escrito con otra docente de la cátedra, Alejandra López, van a ver cómo también el movimiento del hipismo en Norteamérica se va a convertir justamente en un grito contracultural en este momento histórico. Este cuestionamiento que nosotros podríamos concebir como existencial va a configurar de alguna manera este contexto social, este contexto colectivo, y que va a propiciar justamente el nacimiento de una corriente que tenga determinadas características, ¿sí? Y que pueda responder a determinadas demandas que se estaban dando en ese momento tan particular de Norteamérica. De hecho, los psicólogos humanistas, ¿sí? Tenían cierto vínculo, ¿sí? O sintonizaban con grupos importantes de jóvenes y de estudiantes que rechazaban tanto al conductismo, ¿sí? Y al psicoanálisis, pero sobre todo al conductismo dentro de la Universidad Norteamericana y demandaban a la psicología una mayor sensibilidad hacia la libertad y hacia la dignidad humana. ¿Por qué? Porque esta mirada más mecánica y determinista que propiciaba el conductismo era lo que los psicólogos humanistas lo planteaban como la plasmación en el campo de la psicología de los valores de una sociedad burocrática, de una sociedad tecnocrática que ahogaba la creatividad y le restaba justamente importancia a la espontaneidad y a la libertad. Concebía a los seres humanos justamente como máquinas, ¿sí? Que respondían a estímulos ambientales de una manera determinista. Por lo tanto, en un contexto de movimientos hippie, movimientos feministas, ¿sí? De crisis del capitalismo y demás, debía surgir una psicología que pusiera el foco, la mirada en la cuestión de las libertades, en contra de las posiciones o las imposiciones más de tipo deterministas. En 1964, el primer presidente de la Asociación de Psicólogos Humanistas, llamado James Bugenthal, va a postular 5 principios básicos de esta tercera fuerza y que cualquier psicólogo o psicóloga que quiera pertenecer a dicha fuerza debe respetar. En este punto podemos establecer un paralelismo entre los manifiestos que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de la cursada. Recordemos, por ejemplo, el lugar de la psicología funcionalista, manifiesto postulado por James Engel, en donde
planteaba ciertas características o principios generales por los cuales cualquier psicólogo que quisiera pertenecer al funcionalismo debía respetar. Por otra parte, habíamos visto el texto de Watson, que también planteaba ciertas características principales de la psicología tal como la veía el conductista y de la cual cualquiera que quisiera ser conductista también debía respetar. Y por último, habíamos visto hace un par de clases el texto de Freud, Historia del Movimiento Psicoanalítico de 1914, en donde Freud establecía ciertos principios o ideas centrales en las cuales cualquiera que quisiera pertenecer al movimiento psicoanalítico también debía respetar. En este punto podemos pensar que el texto de James Bugenthal sobre los postulados básicos de esta orientación de la psicología humanista cumple la misma función. Desarrollemos cuáles son esos principios generales o ideas centrales. En principio, lo que plantea Bugenthal es que el ser humano en cuanto persona supera la suma de sus partes. Es la premisa que nosotros habíamos caracterizado como holismo, que estaba dentro de lo que eran las corrientes centroeuropeas, ¿sí? Lo que dice Bugenthal es que el ser humano supera la suma de sus partes, es decir, a pesar de la importancia que tiene, decía Bugenthal, el saber que nos da el conocimiento de las funciones parciales del ser humano, de las partes, de los elementos, en realidad él subraya la individualidad, la singularidad, y lo que plantea es que para explicar y para comprender al ser humano debemos estudiarlo en su totalidad, ¿sí? Como una totalidad, como algo global, y no tenemos que fragmentarlo en una serie de procesos psicológicos. En este punto nos recuerda a Dilthey y su psicología de la comprensión, y nos recuerda también a la psicología de la Gestalt, que va a ser una influencia muy fuerte para estos psicólogos humanistas, ¿sí? En donde ese lema tan famoso de la psicología de la Gestalt, en que el todo es más que la suma de las partes, es la característica principal de este primer principio básico que afirma Bugenthal refiriéndose a la psicología humanista. Como segunda cuestión aparece un rescate de la conciencia, es decir, lo que dice Bugenthal es que el individuo vive de manera consciente. Cuando ellos están afirmando esta idea de la conciencia y de la primacía de la conciencia, se están oponiendo a las corrientes conductistas que ponían el centro o el eje en el ambiente y en el comportamiento como respuesta a los estímulos del ambiente, sin tomar en cuenta variables intervinientes, y también está cuestionando al psicoanálisis en donde había una primacía, pero no de la conciencia, sino del inconsciente. Acá hay un rescate de la conciencia, ¿sí? El hombre, dice Bugenthal, vive de manera consciente, independientemente de cuánta conciencia sea asequible al hombre, dice, la conciencia de la cual dispone representa una característica esencial del ser humano y es la base para la comprensión de la experiencia humana, ¿sí? Siguiente, aparece la idea de capacidad de elección y de decisión. El ser humano está, dice Bugenthal, en una situación de elegir y de decidir y puede, mediante sus decisiones activas, variar su situación vital. Este postulado, ¿sí?, de alguna manera sigue al anterior respecto de la conciencia, porque plantea que un ser humano vive conscientemente, que un ser humano vive conscientemente, no tiene por qué permanecer en el papel pasivo de espectador, sino que mediante sus decisiones, ¿sí?, activas puede variar su situación vital. Y acá aparece la influencia y la recepción de las corrientes existencialistas, que cuando ustedes lean el texto de Maslow van a ver que el segundo capítulo o el segundo apartado del texto dice qué podemos aprender del existencialismo. Y recordemos que hay una recepción del existencialismo francés, como nosotros vimos la clase anterior, en esta idea de la capacidad de elección, de decisión y la idea de la libertad en el ser humano. Y pensemos cómo el contexto más amplio norteamericano es un suelo fértil y propicio para que se inserte una concepción, en este caso del existencialismo filosófica, que rescate la libertad del ser humano y su capacidad de elección y de decisión. Esta característica planteada por Bugenthal entonces tiene
una vinculación íntima con la corriente existencial, sobre todo en la concepción del sujeto como alguien libre, ¿sí? Y que paso a paso que da, tiene que elegir y decidir. Por otra parte, la siguiente característica tiene que ver con otra de las premisas metateóricas que nosotros hemos visto de los modelos más centroeuropeos y que tiene que ver con la teleología, con el sujeto teleológico, ¿sí? Lo que dice Buental es que desde esta corriente de la psicología humanista, el ser humano está orientado hacia una meta, ¿sí? A través de sus intenciones, a través de sus propósitos, a través de sus motivos, diría Allport, estructura una singularidad, estructura una identidad personal que los distingue a cada uno de otros, ¿sí? Nos distingue a cada uno de otros. Y en esta idea de la teleología o del finalismo y demás, uno puede reconocer ciertas influencias en estos principios o en esta psicología humanista. En principio del neocantismo de Brentano, ¿sí? Esta idea del finalismo o del sujeto teleológico. Por otra parte, nosotros encontramos una influencia de Dilthey, ¿sí? De su psicología de la comprensión. Y por otra parte, encontramos también una influencia del neopsicoanálisis de Adler. Recordemos que Adler llega a Estados Unidos y va a influir en estos psicólogos humanistas, en esta idea de que conocemos más una persona por sus metas, por sus objetivos, por sus proyectos, por su plan de vida, más que por sus determinaciones, ¿sí? Y a su vez hay una influencia fuerte de la Gestalt en esta idea del sujeto teleológico. Recordemos en esta tendencia hacia la buena forma, en esta tendencia al cierre. Recordemos los experimentos de Kohler con los monos, cómo aparece una concepción de sujeto teleológico, ¿sí? En donde Kohler le presentaba al animal una meta bien observable, digamos, y no como sorda, y por ejemplo con los gatos en donde no les permitía observar el campo ni la meta. Si yo les presento el objetivo, la meta y demás, estoy partiendo de la concepción de que somos sujetos teleológicos, que tendemos hacia fines, hacia metas, hacia proyectos, y eso es algo que nosotros observamos también en la psicología de la personalidad de Allport, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace individuales? ¿Qué es lo que nos hace singulares? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Los motivos, ¿sí? Que cada uno de nosotros tiene. Ahora nosotros, cuando desarrollemos la teoría de Maslow, vamos a ver que aparece una fuerza interna dentro del psiquismo que tiende, en cada uno de nosotros, que tiende hacia la autorrealización. Por último, la siguiente característica de la psicología humanista, dice Bugenthal, es la idea del ser humano como ser social, ¿sí? La existencia del ser humano, dice Bugenthal, está siempre ligada a vínculos, a relaciones con otros, a relaciones interhumanas. Nuestra singularidad se expresa a través del hecho de que nuestra existencia está siempre sujeta a relacionarnos con otras personas. Y de hecho, vamos a ver que Maslow aparece como una de las necesidades más importantes, ¿sí? La idea de tener vínculos y relacionarnos con otros. Por otra parte, ustedes van a ver que Alberto Vilanova, en su texto sobre Maslow y sobre Allport, también incorpora algunas ideas que nosotros desarrollamos también en la ficha de cátedra, además de estas características. Una de ellas tiene que ver con que no podemos dentro del humanismo entender al psiquismo sin sentido, sin símbolo, sin biografía, ¿sí? Y sin historia. Y por otra parte, la mente humana, vamos a ver, va a estar provista por potencias propias, ¿sí? Como un sujeto activo, explorador, ¿sí? Buscador de riesgos, creador. Por lo tanto, nosotros podemos ver que dentro de esta tradición de la psicología humanista va a pesar, más allá de que surge en Norteamérica, va a haber un fuerte peso de la tradición centroeuropea como modelo de mente imperante. Por lo tanto, vamos a concebir un sujeto teleológico, un sujeto más endogenista, más autoactivo y demás.
Maslow afirmaba que la psicología actual se encontraba fragmentada y prácticamente se podía decir que había tres, ¿sí?, ciencias o grupos científicos separados y sin ninguna comunicación entre sí. En primer lugar, él ubicaba el conductismo, en segundo lugar, ubicaba el psicoanálisis y en tercer lugar, ubicaba a la tercera fuerza o la psicología humanista. Habíamos observado que había una hegemonía en ese momento del conductismo del psicoanálisis, el conductismo en el ámbito académico, el psicoanálisis en el ámbito clínico. Y esta tercera fuerza que surge para oponerse a estas dos fuerzas, ¿sí?, va a acusar a ambas corrientes de ser posiciones deterministas. En el caso del conductismo, la determinación estaba puesta en el ambiente, ¿sí? El sujeto era reducido a su comportamiento y el comportamiento era explicado a través de los estímulos del ambiente, y la determinación en el psicoanálisis tenía que ver con la determinación, ¿sí?, de la infancia, de los primeros años de vida en la adultez. Aquello que sucediera en los primeros años de vida determinaba la posición, ¿sí?, actual del adulto. En este punto recordemos lo que trabajamos con Allport, ¿sí? Allport, que nosotros lo habíamos denominado como un embajador de la cultura centroeuropea en Estados Unidos. Él había comenzado a escribir unos años antes, unas décadas antes, en la década del 30, y siguió produciendo en la década del 60 hasta su fallecimiento en 1967, y él estaba muy preocupado por la hegemonía del conductismo en el ámbito académico, del psicoanálisis en el ámbito terapéutico, pero también por el desarrollo de lo que habían sido los test mentales a consecuencia de la guerra, ¿sí? Y él lo que desarrollaba era una teoría, recordemos, y en este punto hacemos un repaso, una teoría de la personalidad pensando en la característica esencial del ser humano, que justamente es la individualidad y es la singularidad, entendiendo que el estudio de la mente en general, como se la venía estudiando hasta ese momento, era el estudio de la mente de nadie y que nada nos decía de la persona que nosotros teníamos delante. En su libro Psicología del Ego habíamos visto que él criticaba terriblemente a las psicologías que no utilizaban modelos humanos, ¿sí?, sino que utilizaban modelos de otro orden para explicar el comportamiento humano, como raros sonidos epistemológicos para la psicología. Él decía extrapolar datos de investigaciones con animales a los seres humanos son sonidos de berrido del modelo animal, son ladridos, son ruidos que producen las ratas de laboratorio, ¿sí? A las primeras analogías entre la mente y la computadora, Allport va a decir que sonaban muy mal, como chirridos, ruidos de máquinas y no de seres humanos, y lo mismo en relación al psicoanálisis, que no solo se basaba en conceptos del orden de lo universal, descuidando el estudio de lo singular, sino que además se centraba en los sucesos de la infancia para entender al sujeto del presente, ¿sí? Eran malos sonidos epistemológicos. Él decía, son chillidos, ruido de niños irritados, ¿sí? Por lo tanto, él planteaba una autonomía funcional de los motivos, ¿sí?, que siempre son motivos que siempre son contemporáneos y que no había que ir allá a lo lejos y hace tiempo para poder comprender al adulto de hoy, sino que la singularidad o la individualidad tenía que ver con esos motivos que cada uno de nosotros tenemos y que esos motivos eran siempre contemporáneos, ¿sí? Entonces, Allport se oponía tanto al conductismo y al psicoanálisis y planteaba de alguna manera una tercera posición. En este punto, la psicología humanista también se va a posicionar como una tercera posición a la hegemonía de estas dos grandes corrientes. Y así como Allport extrapola de alguna manera los conceptos gestálticos y fenomenológicos al campo de la personalidad, el autor que nosotros vamos a trabajar hoy va a extrapolar o trasladar los conceptos gestálticos y fenomenológicos a otro campo, ¿sí?, que tiene que ver con el campo de la motivación humana.
Bueno, Maslow nació en Brooklyn, en Nueva York, el 1 de abril de 1908 y falleció el 8 de junio de 1970, ¿sí? En California. Recibió su doctorado en 1934 en la Universidad de Wisconsin. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York y trabajó, fíjense, con Sorday en la Universidad de Columbia. Recordemos que Sorday es un antecedente del conductismo, se encuentra en la transición entre el funcionalismo y el conductismo y era el representante de una corriente llamada conexionismo y básicamente se había dedicado a estudiar el aprendizaje, ¿sí? Sobre todo con animales. Posteriormente, Maslow comenzó a dar clase en un colegio en Brooklyn y durante este periodo de su vida entró en contacto con muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, ¿sí? Como, fíjense, Alfred Adler, Erich Fromm y Karen Horney, ¿sí? Así como con varios psicólogos de la Gestalt. Adler, Fromm y Horney tenían una concepción del psicoanálisis mucho más social y más cultural, y ese desarrollo del psicoanálisis más social y cultural va a ser el psicoanálisis que va a impactar o que se va a recepcionar fuertemente en Estados Unidos y que va a ser leído, ¿sí? O sobre todo retomado por los psicólogos humanistas. Después nosotros en Sistemas Psicológicos Contemporáneos 1 vamos a ver otra línea del psicoanálisis que se recepciona fuertemente y que a diferencia de este psicoanálisis más cultural vinculado a la antropología de Mead o de Margaret Mead o a la antropología de Malinowski, ¿sí? Vamos a ver un psicoanálisis mucho más adaptacionista, ¿sí? Que se recepciona en Estados Unidos llamado psicología del yo. Pero el psicoanálisis que toman los psicólogos humanistas justamente son algunas ideas de Adler referidos a esta concepción más finalista del ser humano, más teleológica y en esta idea de sentimiento de comunidad, ¿sí? Vinculado a la salud, y de Fromm y de Horney también, de Karen Horney, también toda una concepción mucho más cultural, una lectura de un Freud más antropológico, más sociológico y una crítica a un Freud más biologicista, a un Freud de la evolución psicosexual o a un Freud de las pulsiones. Maslow va a releer a estos autores, sobre todo para poder entender sus ideas de salud y sus ideas sobre la enfermedad. En 1951, Maslow va a pasar a ser jefe del departamento de psicología en Brandeis y va a estar ahí 10 años y ahí va a tener la oportunidad de conocer a Kurt Goldstein. Kurt Goldstein, como habíamos visto en la clase anterior, era un neuropsiquiatra, un neurólogo alemán que había trabajado con lesionados cerebrales y es el que acuñó el término de autorrealización, ¿sí? O autoactualización. Si bien el término de autorrealización nosotros lo podemos detectar desde la filosofía de Aristóteles, pasando luego por dentro del psicoanálisis Jung, Maslow lo retoma y lo retoma también de Goldstein. Goldstein lo que observaba en esos lesionados cerebrales es que había una sabiduría propia del organismo que hacía que cuando aparecía una lesión a nivel cerebral que interrumpía alguna función, el mismo organismo de alguna manera suplía esa, esa función y hacía que otra parte del organismo pudiera cumplirla, ¿sí? Entonces lo que él observaba es que había una tendencia del propio organismo hacia la salud, hacia la restauración, ¿sí? Hacia suplir esa función. Por lo tanto, Maslow va a retomar fuertemente esta idea de Goldstein y esta idea de la restauración de la salud y de la autorrealización. Y luego, como les dije recién, los pasó sus últimos años retirado en California y en 1970 fallece de un infarto. El texto que nosotros tenemos para leer de Maslow, el capítulo, se llama Hacia una psicología de la salud. Como habíamos visto hace un rato, Maslow de alguna manera traslada los conceptos gestálticos y fenomenológicos al campo de la motivación humana, considerándose de alguna manera el iniciador
oficial de este campo de la psicología humanista y específicamente de este capítulo que uno puede recortar dentro de la psicología que tiene que ver con el estudio de la motivación. Lo primero que hace Maslow, y ustedes lo van a ver en la fuente secundaria escrita por Alberto Villano, es realizar una crítica a Theodore Ribot y toda la línea psicodinámica centrada en el estudio de lo patológico. Nosotros habíamos visto cómo Ribot filósofo, crea la psicología patológica como el estudio de la desorganización patológica mental, entendiendo que a partir del estudio de lo enfermo se podía inferir cómo se había desarrollado un sujeto sano, ¿sí? A partir del estudio de la involución o de la desorganización se podía inferir cómo se había realizado la organización o la evolución. Recordemos que Ribot se basaba en un evolucionista llamado Jackson y que luego es retomado por Janet, ¿sí? Charcot y posteriormente por Freud. Ahora bien, lo que dice Maslow es que nunca estudiando a enfermos mentales ni viendo cómo una mente se desorganiza o se enferma, vamos a poder comprender, dice él, los alcances y los límites cumbres de la mente humana. Por lo tanto, dice Maslow, lo que hay que ver es cómo una mente se autorrealiza. Y a eso se llega cuando la persona escucha lo que él llama su naturaleza interior. Y ahora vamos a ver a qué se refiere cuando habla de naturaleza interior. Por lo tanto, dice él, lo que falta es la información que pueda ayudar a los individuos sanos para llegar a estar más sanos, es decir, para poder alcanzar su mayor potencial. Se necesita un modelo, ¿sí?, de personas que resalte sus características únicas, sus aspectos positivos más que negativos, y este es el modelo que viene a proponer la tercera fuerza, dice Maslow, ¿sí? Hasta aquí la psicología, dice, se centró solamente en una parte de su jurisdicción, que es la parte más sórdida, más enferma, más oscura, estudiando al sujeto enfermo y a lo patológico, y descuidó toda una parte central que tiene que ver con las potencialidades del ser humano, con la salud, ¿sí?, con la motivación, con los aspectos del psiquismo mucho más saludables y que tienen que ver con las fortalezas. La psicología lo descuidó, ¿sí? Por lo tanto, lo que viene a hacer Maslow y la tercera fuerza es poner sobre el tapete otra vez una psicología que entienda al ser humano en principio como una totalidad de manera holista, y si lo entiende como una totalidad no solo tiene que observar lo patológico, lo enfermo, el déficit, sino también justamente las potencialidades que tiene el psiquismo humano. Por lo tanto, o por eso, digamos, el libro o el capítulo que ustedes tienen para leer se llama Hacia una psicología de la salud. Entonces, como decíamos recién, nunca, dice Maslow, estudiando enfermos mentales ni viendo cómo una mente se desorganiza o una mente se enferma, vamos a poder comprender los alcances, ¿sí?, y los límites, cumbres de la mente humana, ¿sí? Lo que hay que ver entonces es cómo la mente se autorrealiza. Y a eso, dice, se llega cuando la persona escucha su naturaleza interior. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, dice Maslow, poseemos una naturaleza propia, una naturaleza interior, que es buena, ¿sí?, que es neutra, pero que jamás es mala, y que nos va a ir diciendo qué necesidades debe satisfacer nuestro organismo. Cuando dejamos de escuchar esa naturaleza organísmica, es ahí donde el psiquismo comienza a enfermarse y por ende lo que hay que hacer es favorecer, dice Maslow, la escucha de esa voluntad de salud, ¿sí?, ese impulso de autorrealización. El hombre entonces posee una esencial naturaleza propia, ¿sí? Es una tendencia innata que tenemos todos los seres humanos. Y esa tendencia es buena, ¿sí?, es neutra, pero nunca es mala. Cuando dice es buena,
o neutra, pero nunca es mala, lo que está haciendo es nuevamente una crítica al psicoanálisis. Es decir, no podemos afirmar que dentro del psiquismo hay una pulsión que tiende hacia la destrucción, como el constructo postulado por Freud a partir de 1920, que era la idea de pulsión de muerte. No tenemos un impulso hacia la destrucción o una pulsión de muerte. Nada que provenga del ser humano puede tender hacia la destrucción, sino que cualquier tendencia innata o por lo menos esa naturaleza interior que cada uno de nosotros tenemos es buena o a lo sumo es neutra. Cuando dice que esa naturaleza es buena, nosotros podemos encontrar un resabio del romanticismo de Rousseau. Rousseau, que ustedes lo van a ver seguramente en la materia sociología el año que viene, postulaba que el ser humano es bueno por naturaleza y que en realidad es la sociedad la que lo corrompe. En el caso de Maslow, él va a postular, siguiendo a Rousseau, esta idea de que tenemos una tendencia natural, que en principio es buena o a lo sumo es neutra, y que en todo caso lo que nos enferma viene de afuera, de la sociedad, de la cultura, ¿sí? Pero de ninguna manera tenemos un impulso de muerte o un impulso destructivo. Lo que dice además es que esta naturaleza tiende firmemente a persistir, ¿sí? Resiste las presiones sociales y se mueve según inclinaciones o tendencias propias. Ahora bien, el desarrollo, para que se dé un desarrollo completamente sano, normal y deseable, ¿sí? En una persona, el sujeto tiene que escuchar esa naturaleza, tiene que poder realizar esa naturaleza, tiene que poder concretar esas potencialidades, ¿sí? Tiene que poder escuchar esa naturaleza y poder satisfacer esas necesidades. Y para ser un individuo auténtico, justamente lo que tenemos que hacer es escuchar esa naturaleza interior. El objetivo, ¿sí?, de esta psicología es que nos convirtamos en sujetos auténticos. Ser auténticos o inauténticos va a tener que ver, temática del existencialismo, dice Maslow, va a tener que ver con si soy auténtico es porque escucho esa naturaleza interior. Si dejo de ser auténtico es porque dejo de escuchar esa naturaleza interior. ¿Por qué? Porque esa naturaleza interior lo que nos dice es claramente qué es lo que necesitamos, qué es lo que deseamos, ¿sí? ¿Para qué somos aptos? ¿Para qué no somos aptos? Es, dice Maslow, nuestra mejor guía, en tanto podamos y sepamos oírla, ¿sí? Si no podemos oírla porque introyectamos demasiado los valores ajenos, los valores externos y dejamos de escuchar nuestra propia voz, nuestra voz interior, por lo tanto, dice Maslow, lo que sobreviene inevitablemente es la enfermedad. En ese punto, lo que le interesa a Maslow justamente es desarrollar una psicología de la motivación. Cuando hablamos de motivación tiene que ver con, podríamos decir, el combustible de alguna manera que mueve al comportamiento. Y ese concepto de motivación vamos a ver que en Maslow está vinculado explícitamente al concepto de necesidad, ¿sí? A la necesidad, a la idea de necesidad de algo. De hecho, en general, dice Maslow, la necesidad siempre se reduce a una carencia, a un vacío que se quiere llenar, al deseo de algo, ¿sí?, que queremos conseguir. Eso nos empuja, ¿sí?, a buscar lo que queremos satisfacer. Por lo tanto, la necesidad, dice Maslow, es algo que nos motiva. Lo que él va a plantear justamente es una jerarquía de las necesidades. ¿Qué quiere decir una jerarquía de las necesidades? Que las necesidades, según Maslow, tienen una organización que podemos llamar jerárquica, de más abajo hacia más arriba, ¿sí? Entre más abajo, dice Maslow, se hallan las necesidades en la jerarquía, él dice más básicas van a ser esas necesidades y van a estar más emparentadas, por ejemplo, con las de otros animales, como por ejemplo las necesidades fisiológicas. Ahora bien, dice
mientras más altas se ubiquen en la jerarquía esas necesidades, más claramente humanas van a ser esas necesidades. Por lo tanto, las necesidades se organizan de manera jerárquica. Y lo que él va a decir es que en la base nos vamos a encontrar con las necesidades fisiológicas, luego las necesidades de seguridad, luego las necesidades de pertenencia, posteriormente de estima o autoestima y por último las de autorrealización. Comencemos con la base, con las necesidades fisiológicas. ¿Sí? Se encuentran en la base de la jerarquía, ¿sí? Son las primeras que se tienen que satisfacer para poder garantizar la supervivencia. De hecho, el término fisiológico indica justamente el vínculo con el cuerpo y con el funcionamiento del organismo. ¿Sí? Estas necesidades y la satisfacción de estas necesidades forman parte justamente de algo esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Sí? Tiene que ver con la necesidad de alimentarnos, de comer, de beber, la necesidad de dormir, ¿sí? La necesidad de respirar, de movernos, ¿sí? De mantener el equilibrio y demás. Estas necesidades están relacionadas a las carencias, ¿sí? A algo que hay que llenar. Una vez que podemos satisfacer estas necesidades, que satisfacemos estas necesidades, podemos pasar a la siguiente fase de la jerarquía que tiene que ver con las necesidades de seguridad. Pero una vez que pudimos satisfacer las necesidades fisiológicas, ¿sí? Son las más importantes, determinan la supervivencia biológica del organismo. Si no se satisfacen, el organismo perece. Pero yo no puedo pensar, dice Maslow, en satisfacer las necesidades de seguridad, de pertenencia o de estima si no tengo las fisiológicas de base satisfechas, ¿sí? Si tengo hambre o si tengo sueño o si tengo sed, no puedo estar pensando en otro tipo de necesidades. Por lo tanto, dentro de la jerarquía, dice Maslow, son las primeras. Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas, estas pierden su fuerza motivante imperante en ese momento y dejan espacio a la aparición de otras necesidades, ¿sí? Por lo tanto, una vez alcanzada una condición en la que se es capaz de alimentarse, de respirar, de dormir y demás, el interés de la persona se mueve hacia otros objetivos igualmente importantes para la supervivencia. Y las necesidades siguientes a la fisiológica, Maslow las llama las necesidades de seguridad, ¿sí? Que engloba esa necesidad natural de sentirse seguro, de sentirse protegido de eventuales peligros capaces de poner en peligro la propia vida, ¿sí? Se refieren a la necesidad de sentirse seguro, tiene que ver con el orden, con la estabilidad, con el tener protección. Ahora bien, una vez que las necesidades fisiológicas y las de seguridad han obtenido una suficiente satisfacción, es decir, han sido satisfechas, en el individuo empiezan a tomar forma o empiezan a aparecer necesidades de diferente orden, ¿sí? Que Maslow las va a llamar necesidad de pertenencia, también va a incluir afecto, amor, etcétera, ¿sí? Ahí se encuentran las necesidades de pertenecer a un grupo organizado, la necesidad de establecer una relación íntima con otra persona, la necesidad de pertenecer a un grupo familiar. Maslow dice, pensemos en un sujeto hambriento, un sujeto que tiene hambre y sin una tierra para vivir, ¿sí? Para él, para ese individuo, la necesidad de calor y de cercanía con otras personas no existe, ¿sí? No tiene sentido, ya que lo que le interesa en realidad es ponerse en principio algo en el estómago para no morirse de hambre y poder encontrar algún refugio para poder protegerse de la intemperie, ¿sí? Ni siquiera consigue pensar en otras necesidades, sino en aquellas que le puedan permitir
permitir una cierta supervivencia. Ahora bien, una vez encontrados los medios y los modos para asegurarse comida y protección, dice Maslow, este individuo empieza a sentir cómo nacen dentro de él un nuevo tipo de necesidades. Esas necesidades tienen que ver con las necesidades de pertenencia. La necesidad de formar parte de un grupo, la necesidad de tener amigos, familiares, un compañero o compañera, hijos o simplemente personas con las que estar o expresarse, ¿sí? Empieza a aparecer ese tipo de necesidad de pertenecer a un grupo. Inmediatamente después de las necesidades de afecto, de amor y de pertenencia, van a aparecer lo que Maslow llama las necesidades de estima, que van a tener que ver con lo que Maslow llama la constitución psicológica del sujeto, ¿sí? Y que las va a dividir en el amor por uno mismo, la autoevaluación, el respeto por sí mismo y las referidas a la imagen que los demás tienen sobre uno mismo, que tiene que ver con la reputación, con el éxito social y con la condición que uno trae. Maslow dice, primero está dentro de estas necesidades de estima, ¿no? Está el deseo de fuerza, de logro, de adecuación, ¿sí? De competencia, de confianza ante el mundo, de independencia, ¿sí? De libertad. Y en segundo lugar tenemos lo que, dice Maslow, podríamos llamar el deseo de reputación, de prestigio, ¿sí? Como un respeto o estima de las otras personas hacia nosotros mismos, que tiene que ver con el estatus, con la fama, con la gloria, con la dominación, y ojo con esta palabra, el reconocimiento, la atención, la importancia, la dignidad, el aprecio. Y lo que dice ahí Maslow es que estas necesidades han sido resaltadas justamente por Adler, ¿sí? Olvidadas por Freud y rescatadas por Adler. Y fíjense en esta idea de la búsqueda o la lucha por el reconocimiento, ¿sí? El afán de poder frente a ese sentimiento de inferioridad que nosotros habíamos visto en Adler y ese afán de poder para poder compensar ese sentimiento de inferioridad y a su vez esta idea del sentimiento de comunidad equilibrando, digamos, todo ese conjunto de fuerzas. Entonces, acá Maslow está citando, ¿sí? A Adler y está reconociendo la deuda que tiene con el psicoanálisis más adleriano. Entonces, una vez que tenemos satisfechas las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad y las necesidades de pertenencia, aparecen entonces las necesidades de estima que tienen que ver con el autoestima, con el amor por uno mismo, con la autoevaluación que nosotros realizamos sobre nosotros mismos, pero también con la imagen que los demás tienen sobre uno mismo y que implican la reputación, el éxito social y la condición, ¿sí? Una vez que están satisfechas todas esas necesidades, vamos a llegar a la punta de la jerarquía, ¿sí? A la parte más alta que tiene que ver con la necesidad de autorrealización o la necesidad de autoactualización. Lo que dice Maslow es que entonces, cuando satisfacemos las fisiológicas de seguridad, de pertenencia y de estima, estas va a aparecer de alguna manera en el ser humano una sensación, dice él, de igualmente insatisfacción, inquietud, un ser humano que va a estar deseoso de objetivos más altos y esta sensación de inconclusión, ¿sí? Va a continuar hasta que el individuo no consiga, dice Maslow, convertirse real y plenamente en lo que de verdad está destinado a ser, ¿sí? Y que tiene que ver con esta necesidad de autorrealización, ¿sí? Lo que uno puede ser, tiene que serlo, ¿sí? Tiene que ser como su naturaleza lo quiere. Y en este punto aparece esta idea del sé tú mismo, ¿sí? Estas necesidades son únicas,
son cambiantes, dependientes del individuo, y tiene que ver justamente con la satisfacción de esa naturaleza individual y el potencial de crecimiento y desarrollo. Dice Maslow, aquella persona que tiene talento para la música sufre tensión si no la desarrolla, si no la tiene. Es transformarse en lo que uno vino a hacer al mundo. Es el deseo de llegar a ser cada vez más lo que uno es. El concepto justamente de autorrealización proviene de la antigüedad, ¿sí? Por lo menos hay datos que dicen que el primer concepto de autorrealización o de autoactualización viene de Aristóteles en realidad, ¿sí? Lo que Aristóteles planteaba era la autorrealización como una tendencia innata por manifestar las características o esencia de cada especie. Por ejemplo, decía él, la bellota tenía una tendencia a convertirse en roble y a exhibir las características del roble. Maslow, y también vamos a ver el año que viene Rogers, ¿sí? Van a retomar esta idea de autorrealización, la van a tomar de Goldstein también, como la realización del potencial que trae el individuo, ¿sí? Es poder desarrollar y ser lo que uno vino al mundo a ser. Y en este último y máximo nivel de motivación dentro de esta jerarquía de las necesidades, dice Maslow, residen, ¿sí? O se explican las diferencias entre cada uno de nosotros, las diferencias individuales, la singularidad, la individualidad, lo que Olport llamaría los motivos que hace que cada uno de nosotros sea distinto, sea único y sea irrepetible. Dice Maslow, los músicos deben hacer música, los artistas deben pintar, los poetas deben escribir para poder estar en paz consigo mismos. Lo que los seres humanos pueden ser es lo que deben ser. Es preciso que sean fieles a su propia naturaleza. Es a esta necesidad a la que nos referimos con el término de autorrealización. Como vimos, Maslow consideraba que la psicología había hecho demasiado énfasis durante bastante tiempo en el estudio de los animales inferiores, ¿sí? O de individuos enfermos o psicológicamente trastornados. Entonces, para empezar a remediar esa situación, él comenzó a estudiar en una investigación a diversas personas que desde su perspectiva habían alcanzado el punto de la autorrealización, ¿sí? Y a partir de esa investigación, donde estudió a muchísimas personas que consideraban habían alcanzado la autorrealización, él planteó que había ciertas características comunes en las personas autorrealizadas. Y ahí yo les pongo en la diapositiva algunas de esas características que él plantea a partir de esta investigación. En las personas autorrealizadas su orientación es realista, ¿sí? Se aceptan a sí mismos, a los demás y al mundo natural como son, poseen mucha espontaneidad, se concentran en los problemas más que en sí mismos, aparentan desapego y necesitan aislamiento, son autónomos e independientes, su apreciación de personas y cosas es fresca y viva, no estereotipada. La mayoría de ellos ha vivido profundas experiencias místicas o espirituales, no necesariamente de carácter religioso. Se identifican con la humanidad, sus relaciones íntimas con unos pocos seres amados especialmente tienden a ser profundas e intensamente emocionales.
esas relaciones no son superficiales, sus valores y sus actitudes tienden a ser democráticas, no confunden los medios con los fines, su sentido del humor es más filosófico que hostil, poseen una enorme capacidad creadora, rechazan el conformismo y trascienden el ambiente. Entonces, para ir concluyendo, según Maslow, los psicólogos que estudian exclusivamente a lisiados, deficientes y neuróticos, crítica al psicoanálisis, se condenan a producir también una psicología lisiada. Una psicología debe estudiar al ser humano de manera completa, no solo debe estudiar el déficit, sino que también debe estudiar las potencialidades, debe estudiar la salud. Y por eso el texto de Maslow se llama Hacia una psicología de la salud. Entonces, la teoría de Maslow es una teoría de las necesidades básicas humanas que son instintoides, ¿sí? En el sentido de que son innatas y por lo tanto el vocablo específico de la teoría de la motivación de Maslow es la necesidad. Motivación y necesidad, como vimos hace un rato, son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Yo estoy motivado para cumplir con determinadas necesidades de las cuales es mi naturaleza interior, esa voz interior me va diciendo qué es lo que yo voy necesitando. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta que nosotros podríamos hacernos es qué lugar le da a lo cognitivo, qué lugar le da al pensamiento, porque hasta ahora parece que es una teoría más de tinte motivacional o emocional, pero no habla tanto del pensamiento. Sin embargo, lo que dice Maslow es que el instrumento para poder concretar las necesidades, ¿sí? Ya sea el hambre o cualquiera de las necesidades, siempre son pensamientos y estrategias cognitivas que tenemos para poder resolver y poder gratificar esas necesidades. Es decir, que para poder satisfacer una necesidad tengo que pensar cómo. Por lo tanto, el pensamiento va a ir de la mano de la concreción de esas, de la satisfacción de esas necesidades. Y por lo tanto, si tenemos que pensar en cómo este autor concibe entonces la enfermedad, más allá de que él se centra en la salud y en el hombre sano y hace un cuestionamiento a todas las psicologías que se centraron más que nada en el hombre enfermo, él plantea un modelo de salud y de enfermedad. Y lo que va a plantear el autor es que la enfermedad se va a dar justamente por la negación, por la frustración o por la distorsión justamente de la naturaleza interior del individuo. Es decir, que la enfermedad o lo patológico va a ser todo lo que perturbe, lo que frustre o lo que tuerce el curso de la autorrealización. ¿Sí? Él dice, la enfermedad es la disminución del potencial humano, de la tendencia de las personas a desarrollarse a su propio aire y a sus propias sendas. Cuando resignamos, y fíjense acá, la escucha de las débiles voces instintoides en favor del afecto o la consideración de los demás. ¿Sí? Esto es cuando no las reconocemos como nuestras y en cambio tomamos como propios los valores exógenos, entonces florecen los síntomas. Hemos atentado contra nuestra propia esencia, permitiendo que la sociedad nos invente deseos allí donde deberíamos haberlos descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la enfermedad va a estar vinculada al concepto de inautenticidad. Habíamos dicho que una persona auténtica es aquella que puede escuchar su naturaleza interior. Esa naturaleza interior le va diciendo qué es lo que va necesitando. Y a medida que va satisfaciendo esas necesidades, puede ir transitando por la jerarquía en un proceso de autodesarrollo. Ahora bien, cuando la persona deja de escuchar su naturaleza interior, es porque empieza a escuchar valores que vienen de afuera, valores exógenos. Deja de escuchar su propia naturaleza e incorpora valores que no tienen que ver con su propia naturaleza. ¿Sí? Por lo tanto, deja de escuchar su propia naturaleza y se desvía del camino hacia el autodesarrollo. Por lo tanto, cualquier proceso terapéutico, ¿sí? Que tienda a que la persona vuelva a ser auténtica, ¿sí? Que vaya de la inautenticidad a la autenticidad, ¿sí?
va a tener que ver con cualquier medio que ayude a reubicar a la persona en el camino de su propia realización y en el desarrollo según la orientación dictada por su propia naturaleza interior, es decir, que vuelva a escuchar esa naturaleza interior, porque finalmente, y en este punto es un heredero de Goldstein, el organismo es sabio, el organismo tiende hacia la salud, tiende al desarrollo. Espero que les haya sido claro, les haya servido y con la clase de hoy vamos a culminar con la unidad número 4. Como ustedes habrán observado, la mayoría de las premisas metateóricas que uno puede trabajar en este modelo tienen que ver con el modelo centroeuropeo. Hablamos de innatismo, hablamos de endogenismo, hablamos de teleología, ¿sí? Hablamos de holismo. Espero les haya servido. Nos vemos entonces o nos escucharemos entonces en las próximas clases.